Desde sus inicios, el cine se ha convertido en una influencia importante en los procesos de modernización y globalización de las sociedades modernas. En la inversión de todos los países, ahora hay una exploración de todo esto en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Italia, de la constitución de las sociedades modernas a partir del cine. Ese es un punto que se está desarrollando con una gran intensidad, la noción de lo moderno. Se da de muchas maneras. Primero es la relación de la fantasía se da a través del proceso tecnológico. Estás asistiendo a la misma experiencia que compartida en ese momento con millones de personas a través de la tecnología. Segundo, es una experiencia comunitaria en toda una primera etapa antes de la reducción de las salas y la construcción del videotape o del DVD. En tercer lugar, el close-up te da la primera épica del rostro. No había antes ninguna hazaña del rostro, bueno, la pintura no estaba al alcance de todos, y la fama de las bellezas dependía de las fortunas de los espectadores. En cambio, ya con el close-up tienes ese que ahora es museo, pero que en su momento es la hazaña del rostro. ¿Cómo puede alguien ser tan bello como Greta Garbo o como Marlene Dietrich? ¿Cómo alguien puede alcanzar tal personalidad en el manejo de los pómulos y de las cejas como Bette Davis? Es realmente impresionante. O cómo puede la masculinidad alcanzar las cimas de Clark Gable, John Wayne, Pedro Armendáriz, etcétera. Todo esto hace que los espectadores se sientan parte de un nuevo pueblo, de aquel al que no alcanzaron los abuelos o los padres. Eso es la primera etapa. Y se sientan también modernizados, es decir, puestos al día en relación con los demás países. Se rompe el aislacionismo, se rompe la idea de que este espectáculo teatral espantoso lo estoy viendo yo nada más y en otras partes se están viendo maravillas. De pronto ya tienes al espectador viendo lo que ven en todas partes. La contigüidad, lo que hoy llamamos globalización, la contigüidad de las experiencias internacionales es un principio de la modernidad. Y también que el cine es una vanguardia del comportamiento, por fuerza. Estás viendo aquello a lo que no te atreves o que no estaría en tus posibilidades y que alguien lo hace, y a partir de que alguien lo hace ahí en la pantalla, tú puedes hacerlo. La censura es un afán de evitar la incitación, el estímulo. El rebelde sin causa o rebelde sin proceso, como deben haberlo traducido, despierta la necesidad de rebeldía como articulación escénica en millones de jóvenes en todo el mundo. A lo largo del siglo, la novela evoluciona hacia un registro más irónico y retrata de una manera más fiel el sentido de lo popular, de la conciencia colectiva. En el cine también se da paulatinamente este proceso, lo mismo que en los medios masivos, en particular con la televisión, que transforma el modelo de aproximación a lo popular. Mi tragedia fue un hombre que arrastró con mentiras. Lo que están haciendo las telenovelas es seguir el trazo de lo que ha tenido éxito en el cine y en la novela. La telenovela se dio cuenta de que al abrirse la sociedad, si continuaban cerrados en cuanto a una visión tan tradicionalista y esquemática, se iban a morir. La telenovela hoy es un intento de zafarse de la censura e instalarse pues por lo menos en el sofá, junto a los espectadores y ya no en el púlpito, que era la tendencia, o en el púlpito o en la cocina, que suele ser por esencia el recinto del llanto. Ya no estás más a mi lado, corazón. El sentido de lo público y lo privado adquiere también una nueva perspectiva. Bueno, lo han cambiado en la medida en que todos nos sentimos parte de lo público, a la que una maldición aloja en lo privado. Lo privado es nuestra almoloya, por lo visto, porque en cuanto surge una cámara todos gritan y saltan a su encuentro. Entonces te das cuenta que lo público se vuelve avasallante y lo privado es un destierro. Antes lo privado era una bendición, ahora en el sentido masivo que tú dices, lo privado es un destierro.
Y cuando tú defiendes tu privacidad, estás defendiendo tu anonimato, y a nadie le gusta defender su anonimato. Entonces ha habido toda una confusión. Los nuevos rituales que se generan con los medios de comunicación abren otras posibilidades de lo que se entiende como entretenimiento. La telenovela como espejo de una realidad a la que antes no se tenía acceso. La política es mucho más entretenida a momentos que la más apasionante de las telenovelas, y sobre todo desde que el efecto de la telenovela se trasladó a la política y los políticos, lo sepan o no, están actuando como personajes de telenovela, están siendo enormemente entretenidos, porque ya son destinos contados, no destinos políticos, sino destinos contados también. Tú estás viendo cómo siente que está avanzando, cómo siente que retrocede, cómo lo que antes no se veía con esa claridad, qué le va a decir a sus hijos esa noche de ya no la voy a hacer en la política, cómo lo van a tratar los hijos, cuál es el desprecio que merecen los candidatos derrotados. Todo el elemento de telenovela ahora está muy presente. No solo pienso en algún expresidente que vaya a hacer una huelga de hambre en una colonia de Monterrey durante día y medio, pienso en muchísimas formas de telenovela. De otras formas en que se afecta nuestro concepto de lo popular, comenta con ironía Carlos Monsiváis. Bueno, influye de esta manera: si no estás en la lista de los multimillonarios de Forbes, eres popular. El empobrecimiento general acerca muchísimo a la noción de lo popular, porque ya sentirte élite, sin posibilidad de decirle a tu chofer que le diga a tus guaruras, que le llamen a la cocinera porque ese día no vas a invitar a 30 personas, si no tienes ese despliegue a tu alcance, lo que haces es cada vez más, aunque sin ese término, sentirte popular, sentirte parte de la experiencia colectiva única. En esta vida pública, Monsiváis no solo ha sido el observador sobresaliente de las inflexiones y mutaciones en la expresión cultural y social en todas sus vertientes. Se le ha visto lo mismo en los mítines partidarios que en conciertos de rock, tanto junto a los presos políticos como en convivios del jet set mexicano. Ha sido capaz de aparecer lo mismo como Santa Claus ebrio en Los Caifanes, que en shows de televisión en donde él es el invitado central. Las conferencias de Monsiváis llenan auditorios, nos consta a todos, dentro y fuera de México. Su sola presencia convoca multitudes a las que entonces no puede describir en sus crónicas porque tiene que disertar delante de ellas y así contribuir a ilustrarlas. Yo creo que ha renovado totalmente la crónica, ¿no? Ha hecho de la crónica algo que es a la vez invención, observación, diversión también. Monsiváis no trabaja con figuras que hayan hecho antesala en la mente de los lectores por la sencilla razón de que en México no hay una industria de la mitografía, la fábrica de sueños de Hollywood o los altares instantáneos de la revista Vanity Fair. Sus auxiliares son los relatos orales, los almanaques, los discos inconcebibles, la admiración dispersa que amenaza con transformarse en otra forma del olvido. La voracidad monsivaíta no conoce la unidad ni el reposo. Agustín Lara, Sting, el subcomandante Marcos, Gloria Trevi, Frank Sinatra, David Alfaro Siqueiros y Luis Buñuel forman parte de su galería. Detente, sombra de mi Monsi esquivo, pluma del polígrafo que más quiero, páginas que lanzan dardos de acero sobre la sociedad en la que vivo.